Tema: la conquista del voto en el Ecuador de Velasco Arroldós. En la última década de las ciencias sociales ecuatorianas concedieron una llamativa atención de los multifacéticos problemas agrarios. Decenas de libros y centenares de artículos especializados en este campo han sido eruditamente rediseñados en sendas bibliográficas editadas en Guayaquil y Quito. Ante este énfasis tan notable, otorgada a la cuestión agraria, bien valdría interrogarse por qué tantos políticos de sus colegas usaron los privilegios académicos de esta década en el mismo sentido que los agraristas. Al formularla, no intentaron responder aquí algunas preguntas, sino encaminarla a resaltar en contraste la lenta forma de conciencia de nuestras ciencias sociales como un hecho dramático. El estudio de Amparo Menéndez Carrión es el primero en resaltar globalmente este hecho incontrastable, recuperando así para las ciencias políticas ecuatorianas una problemática de indudable significación para su desarrollo presente, al estudiar el proceso de urbanización estructuralmente inducido en nuestro capitalismo dependiente y al desentrañar las dimensiones políticas de las masificaciones de la sociedad urbana en el Ecuador de los últimos 30 años. La autora reconstituye en esta sobresaliente investigación un nuevo escenario político nunca antes estudiado. El libro de Amparos Menéndez Carrión muestra entonces la incorrección de aquellos enfoques e interpretación acerca del velasquismo que carecían de una base de investigación real. En este sentido, la contribución no ha podido ser más nítida. De un lado, la autora de este libro refuta en un conjunto de teorías o simples interpretaciones que se aferra a ciertas contextualizaciones de la sociología subjetiva, tales como las del ruralismo residual, la noción de carisma, o de masas puestas en disponibilidad política para dar cuenta del comportamiento político de los actores sociales. El primer capítulo del libro, Los moradores de Guayaquil, presenta una visión general del estudio sobre la precariedad o marginalidad estructural de la ciudad de Guayaquil. Los objetivos principales son presentar la perspectiva del estudio acerca del fenómeno de la precariedad o marginalidad de la estructura urbana, esbozar el contexto socioeconómico en el que se encuentran los actores focales, hacer explícito el perfil socioeconómico y cultural de estos actores. El capítulo consta de 3 partes. La primera parte describe los rasgos socioeconómicos y políticos del contexto general del Ecuador. Se destaca la desigualdad estructural y el personalismo como carencias relevantes para el estudio. También se menciona el fenómeno de las masificaciones y concentraciones urbanas crecientes como el factor específico que conduce a la aparición de las barriadas de Guayaquil y sus moradores en el escenario público. La segunda parte se enfoca en los moradores del suburbio y su contexto inmediato, es decir, en las barriadas. Aquí se establecen los supuestos básicos para definir el perfil socioeconómico de los actores focales y se analizan en diferentes nociones de pobreza urbana para contextualizarla como precariedad o marginalidad estructuradamente inducida. Se justifica la elección de la segmentación residencial y en barriadas como indicadores de precariedad. La tercera parte aborda las actitudes culturales políticas de los moradores. Se describe a los actores como pragmáticos y racionales, cuya ética y percepción personalista del contexto facilita el control social y los hace susceptibles a un estilo de política en el que el personalismo estructuradamente inducido juega un papel destacado. Esto implica en sus comportamientos electorales, tema que será tratado en capítulos posteriores. El cuarto capítulo de estudio se enfoca en el contexto electoral general del Ecuador. Tiene 2 objetivos principales. Primero, examinar las preferencias electorales de los sectores urbanos marginados en Guayaquil, en particular los moradores de barriadas. Y segundo, ubicar el papel de estos actores focales en las elecciones durante el proceso electoral. La primera parte de este capítulo presenta una caracterización de la evolución del sufragio en Ecuador, analizando el alcance de la participación electoral a nivel nacional, regional, urbano-rural entre 1952 y 1978. Se considera tanto la extensión del sufragio, es decir, la proporción de la población apta para votar, como la inscripción.
La segunda parte del capítulo examina las preferencias del electorado nacional, analizando la estructura de votación de distintas candidaturas a nivel nacional, regional, urbano y rural. La tercera parte se centra en la estructura del voto de los candidatos ganadores, destacado el rol de las regiones de la sierra y la costa, sus respectivas provincias y el voto urbano en las elecciones presidenciales. Esto permitirá detectar la dinámica de las preferencias del electorado ecuatoriano durante el periodo y comprender la relación entre el comportamiento electoral del universo urbano, la región de la costa y la provincia del Guayas, el peso electoral global de las candidaturas populistas durante el periodo analizado. En resumen, este capítulo resalta la importancia singular de Guayaquil como un influyente conglomerado electoral en las elecciones presidenciales de Ecuador entre 1952 y 1978. También explora el comportamiento electoral de los sectores marginados de la ciudad y su relación con la candidatura populista que resultaron victoriosos en este tiempo. Este estudio propone una interpretación alternativa del comportamiento electoral urbano en contexto de precariedad estructural, centrándose en el caso específico de Guayaquil. Desafía algunos órdenes, como por ejemplo no considerar las preferencias electorales de los sectores marginados urbanos como un hecho dado, sino como un tema que necesita de investigación e indagación, no atribuir automáticamente una relación directa entre estas preferencias y el peso electoral de los contendores populistas durante el periodo de estudio. No asignar de antemano un papel decisivo de supuestos rasgos de la cultura política de los marginados urbanos o las características personales de los contendores como factores determinantes en el comportamiento electoral de estos actores. Dentro de esta nueva perspectiva, el estudio formula los argumentos centrales y explora sus implicaciones analíticas. En resumen, la propuesta busca entender de manera más profunda y crítica el comportamiento electoral de los sectores marginados urbanos en Guayaquil en medio de la precariedad estructural, desafiando las ideas preestablecidas y proporcionando nuevos enfoques para comprender este fenómeno.